Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. En esta mañana continuamos nuestra escuela bíblica utilizando el material del discípulo, la edición especial sobre salud integral. Estamos en la cuarta unidad, los duelos y sentimientos de pérdida. Esta es la lección número 15. Estamos en el duelo migratorio. Y el texto bíblico de base va a ser el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versos del 1 al 22. Los objetivos de la lección esta mañana es concienciar en torno a las razones y los factores que llevan a las personas a emigrar, explorar esas complejas experiencias y sentimientos que pueden experimentar los inmigrantes, analizar la historia de Ruth y evaluar las experiencias migratorias de Elimelech, de Ruth y de Noemí. En cuanto al vocabulario, veremos que duelo migratorio son los procesos que una persona tiene que asumir para poder adaptarse o integrarse a su nueva realidad luego de emigrar de un país, cultura, idioma, hogar, comunidad, adaptarse a su vez a lo que ha dejado atrás. Emigrar es salir de su lugar de origen para establecer temporal o definitivamente en otro país. Inmigrante o inmigración es el término que utilizamos cuando una persona entra en un país extranjero para vivir dejando su país de origen. Hambruna es la escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada. En la clase anterior hablábamos del duelo y enfatizábamos que aunque por lo regular pensamos en pérdidas, el fallecimiento de alguien, y eso nos trae el duelo, desde el punto de vista psicológico hay distintas y diversas pérdidas, como despido injustificado en el trabajo, problemas financieros, ruptura en la relación de las parejas, y todo eso nos lleva a experimentar duelos y sentimientos de pérdida. En la lección de hoy estudiaremos cómo tener que emigrar a otro país conlleva la separación, el adiós y el distanciamiento a muchas de las situaciones y personas a las que estamos acostumbrados y amamos. Y esto trae como consecuencia el duelo migratorio del cual estamos experimentando en Puerto Rico con tanto familias, especialmente jóvenes, que migran hacia los Estados Unidos. La historia de Ruth y Noemí es una narración de esperanza para el emigrante. La misma comienza con una escena de hambre, muerte, desconsuelo, desesperanza, pero termina evidenciando la soberanía de Dios, su amor y su misericordia. Es interesante que de todos los 66 libros de la Biblia, solo 2 llevan nombre de mujeres. Ruth, que es una moabita extranjera, y Esther, que es hebrea. Solo estos 2 libros llevan el nombre de mujeres y los ambos están en el Antiguo Testamento. El autor es desconocido, pero la fecha es más o menos 1000 años antes de Cristo se escribe este libro. Con mucha probabilidad, poco o durante el reinado de David en Israel, entre el 1011 al 971 antes de Cristo, ya que David es mencionado en Ruth 4:17 y en Ruth 4:22. El 17 dice que las vecinas decían a Noemí, ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé o Isaí, el mismo Yesé, Isaí, quien fue el padre de David. Ruth 4:22 entonces nos dice que Obed, padre de Yesé o Isaí, y Yesé fue padre del rey David. Análisis de la escritura. En Ruth capítulo 1, verso del 1 al 22,
Vamos a ver, esta historia es una de las más conmovedoras que encontramos en la Biblia. Transcurre durante el tiempo de los jueces, cuando las 12 tribus de Israel funcionaban como una confederación que solo se unía en tiempo de guerra bajo el mando de un caudillo o libertador. Y allí tenemos a Samuel, Sansón, Débora, etcétera. Ruth capítulo 1, verso 1 dice que en los días que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra. Y hubo un hombre de Belén, de Judá, que emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Bueno, vamos a ver. Jueces 21-25, el último verso del libro de los jueces, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Cada quien hacía lo que le venía en gana. Esta era la ley del pirata o la ley del viejo oeste. Allí todo el mundo hacía lo que le venía en gana. Los jueces en esta época se sitúa del 1200 al 1050 antes de Cristo. Por eso que después vienen los reyes, ¿verdad? Después de los jueces tenemos los reyes. Saúl, David, Salomón, y de ahí se divide el reino. En la región de Belén, ¿qué quiere decir? Casa de pan. Belén significa casa del pan. Y se experimentó una escasez, una hambruna en ese país, nos dice el verso 1. Había una crisis económica, que es la crisis por la cual muchas personas migran. En este mapa vemos aquí cuál fue la migración. Este es el mar Mediterráneo, este es el mar Muerto, que es un lago salado, es un lago en realidad, se le llama mar, pero es un lago de agua salada. Acá el mar de Galilea, que es un lago de agua dulce. De aquí desciende el río Jordán hasta que desemboca en este mar salado. Y aquí está Jerusalén y Belén. Belén, esto es en la tierra de Judá. De aquí dice que este hombre con su esposa Noemí migraron, cruzaron aquí el río Jordán, Jericó, que está más adelante aquí, y llegaron a la tierra de Moab. Luego, al finalizar este capítulo, capítulo 1 del libro de Ruth, veremos que Noemí junto con Ruth emprenden el regreso de Moab, ya sin su esposo y sus hijos, tienen que recurrir al mismo trayecto que duraba como 10 días hasta llegar a Belén nuevamente. Este trayecto que Elimelech junto a la familia tenía que atravesar Jericó, la cual en ese momento estaba abandonada. Recuerde que cayeron la muralla y Dios había dicho que esa ciudad no se podía levantar nuevamente. Luego pasaron por el desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, y cruzaron el río Jordán hasta llegar a la tierra de los moabitas, que es aquí. Así que vienen desde Belén hasta Jericó, todo este desierto de Judá, llegan, cruzan el río hasta llegar, cruzan hasta acá, hasta la región de los moabitas, que están emparentados con los hebreos porque los moabitas descienden de Lot, son descendientes de Lot. Ruth capítulo 1 verso 2 dice que ese hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí y los hijos Mailón y Kelión habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Los efrateos, antes a Belén se le llamaba la tierra Efrata, por eso dicen, y tú Belén Efrata. El nombre antiguo de Belén, de Betlehem, Efrata. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Noemí es casada con Elimelech, huyó con su marido de Belén y fueron a parar a Moab. Elimelech, el nombre significa mi Dios es rey. Decidió llevar a su familia a unos pastos más verdes en un país vecino porque había problemas económicos, había
escasez de alimentos en su tierra. Noemí significa mi delicia, placentera, dulzura. Sin embargo, ya veremos en Ruth 1:20 que ella le responde: no me llames más Noemí, llámame Mara, que quiere decir amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Shaddai. Y eso lo vamos a ver en Ruth 1:20. En los primeros 2 versos, el libro narra la historia de esta familia que emigró a otro país en busca de un mejor futuro. Elimelech y Noemí esta vez vivían en Belén. Belén significa casa de pan. Así que Beth es casa, así que la casa de pan. La casa que en hebreo es Beth y pan en hebreo es Lehem. Así que Bethlehem es la casa de pan. Y esta migración es motivada por la hambruna que había en Judea. No debemos pasar por alto esta ironía que encontramos en este texto, que en Belén, que es la casa del pan, no había pan. En la casa del pan había hambre. Tampoco debemos pasar por alto que esta no es la primera vez que encontramos familias que emigran a causa del hambre. Abraham y Sarai en Génesis 12 los encontramos migrando por el mismo problema. Luego Jacob y sus hijos, ¿verdad? Que emigran, y ya saben, Génesis 42, y sabemos la historia de Jacob y sus 12 hijos y José en Egipto. Migraron por el hambre. Elimelech, mi Dios es rey, y Noemí, buena, placentera, migran a Moab. Este país lleva el nombre de un hijo que Lot tuvo. Recuerden que Lot es sobrino de Abraham. Tuvo con su hija mayor en una relación incestuosa. Tuvo esta relación incestuosa mientras estaba borracho. Génesis capítulo 19. Moab era un territorio pequeño que quedaba al otro lado del Mar Muerto. Hoy pertenece a Jordania, uno de los países que colindan Israel. La pareja tenía 2 hijos, Malón y Kelión. Sus nombres significan enfermizo y débil. Y así mismo fue el desenlace. Los 2 murieron jóvenes. Escuchaban la historia en hebreo, quedaba claro que eran propensos a morir jóvenes porque conocían el significado de estos nombres que son enfermizo y débil. Malón y Kelión se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y Ruth. Orfa significa cervato, cuello, una gacela, cuello de gacela, mientras que Ruth significa compañera, amiga. Para un hombre israelita, casarse con una de estas mujeres implica toda una serie de problemas. Primero, las mujeres moabitas tenían mala fama. El número 25, 1 al 3, nos dicen que seducían a los hombres israelitas, los motivaban a adorar a Baal, un dios falso. Y estos asuntos parecen temas distintos, en realidad son una misma cosa. ¿Por qué? Baal y Astarte, que es su diosa consorte, eran las divinidades del sexo o la fertilidad para este pueblo, los moabitas y los canaanitas en general. Segundo, la ley de Moisés, la Torá, prohibía el matrimonio entre israelitas y extranjeros. Esto está en estos textos, Éxodo 34 y Deuteronomio 7. Ruth 1:3 dice que murió Elimelech, marido de Noemí. Ella se queda sola con sus 2 hijos, que más tarde ellos, los hijos, se casan con una mujer moabita. Una es Orfa, la otra es Ruth, y se quedaron a vivir allí en Moab durante unos 10 años luego de haber muerto Elimelech. Los moabitas era un pueblo emparentado con Israel. Esta clase de matrimonio está prohibida en la ley de Moisés, en Deuteronomio, en Esdras, Nehemías, donde se proclamaron aquellos divorcios masivos en este libro. Así que Deuteronomio 23
no entrarán en la congregación del Señor ningún amonita ni moabita. En aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Ese es el libro de Nehemías, que nos va a... Y se le pidió el divorcio a estos hebreos. Lot y sus hijas. Génesis 19 nos narra esta relación. Dice que cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot, donde vivía Lot, se acordó a Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar, salió allí, se quedó a vivir en una cueva con sus dos hijas. Ellas le dieron a beber vino a su padre y la mayor se acostó con él. Y él ni se dio cuenta ni supo cuando se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor que hiciera lo mismo. Dámosle a beber vino para que tú también ve y te acuestas. Y así el propósito de ellas era mantener viva la descendencia del padre, porque pensaron que en Sodoma y Gomorra se había acabado toda la descendencia. Y esa noche también ella le dio a beber vino. Las dos hijas concibieron de Lot unos hijos. La mayor tuvo a Moab, que es el padre de los moabitas, y la menor, Ben-Ami, que es el padre de los amonitas. Así que los moabitas y los amonitas son primos hermanos, básicamente, de los hebreos. También murieron luego Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido, sin hijos. El nombre de Mahlón significa, como dijimos anteriormente, enfermizo. Kelión, agotamiento, depresión, desfallecido, débil. O sea que estos dos muchachos pues murieron jóvenes. La historia se complica cuando muere Elimelech, dejando viuda a Noemí. Se torna aún más trágica cuando mueren los hijos. Y entonces tenemos tres mujeres que han emigrado. Digo, Noemí, que es la que emigró, desamparada con sus dos nueras que son de tierra de Moab. Y quedar viuda en esos tiempos del Antiguo Testamento implica desprotección, indefensión, ya que las mujeres no podían trabajar para devengar sueldos y mantener a la familia. La costumbre de la época obligaba a las mujeres viudas que tenían hijos varones a someterse a un proceso que hoy nos es chocante. Un familiar del difunto, preferiblemente un hermano, tenía que tener relaciones sexuales con la viuda hasta que ella quedara en estado de embarazo, y no tan solo que quedara embarazada, sino que le diera un hijo varón. Tenía que ser que diera un varón, y esa ley se llama el levirato, porque entonces el hijo que nacía varón se le consideraba hijo del difunto y heredaba lo que tuviera, las tierras, las posesiones y el nombre del difunto. Así que Ruth capítulo 1, del 3 al 5, lo que nos habla es de cuando llega el dolor, que se nos seca el alma. Noemí perdió a sus familiares, el esposo, sus dos hijos. Noemí pierde la fuente de sostenimiento. Las pérdidas le trajeron pobreza, soledad y cargas adicionales de dos mujeres, sus dos nueras. Así que el dolor sofocó la esperanza por un poco de tiempo. La lealtad de Ruth a Noemí. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras, porque ya allí ella no tenía nada que hacer. Dice Reina Valera del 60, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios siempre se acuerda de su pueblo. El Señor es misericordioso, se acuerda de nosotros. Jehová, el Señor, se levantó entonces Noemí
con la nuera, regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, estaba en Moab, oyó allí en el campo que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, para darles sostenimiento. El Señor había vuelto a la casa del pan. Y se ponen en marcha. El verso 7 dice que las 3 mujeres salieron de donde habían vivido, emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí le dijo a sus 2 nueras: es mejor que ustedes regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Así que en estos versos lo que nos narra es que Noemí decidió volver a Belén, donde ahora había abundancia de pan. Comenzó el viaje junto a las 2 nueras. Sin embargo, pronto comprendió que debiera pedirle que volvieran con su familia. En el mundo antiguo, toda mujer debía someterse a la autoridad de un hombre. Las viudas debían quedar bajo la tutela de los familiares del difunto o regresar a sus casas para someterse a la autoridad de sus padres. El verso 9 dice que el Señor les conceda allá reposo, les dice Noemí a las nueras, cada una en casa de su propio marido. ¿Qué es lo que les está diciendo Noemí? Que se casen nuevamente, eran muchachas jóvenes. Y luego las despide con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello. Nueva Traducción Viviente dice a llorar desconsolada. Noemí lo que les dice: busquen la seguridad de un nuevo matrimonio. Y le dijeron ellas dos: las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya yo no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. En otras palabras, no hay ningún familiar que pueda hacer el levirato. Y entonces, más aún, en el 12 le dice: váyanse, hijas mías, yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ello? No, hija mía, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. O sea que Noemí las hace razonar que ni aún pariendo Noemí un muchacho iban a esperar 20 años para poderse casar. Así que se despide, les desean que encuentren un nuevo esposo. Las jóvenes se niegan a dejarla sola y entonces Noemí se ve forzada a explicarle que ya ella no tiene más hijos que puedan cumplir con la ley del levirato y que aunque tuviera más hijos, ellos no van a esperar 20 años para casarse con ellos. Así que, como dice Dios habla hoy, en el verso 13, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlo? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargo sufrimiento, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Ellas seguían llorando a voz en cuello, pero Orfa se despide de su suegra con un beso. Ruth se quedó con ella. Noemí dice: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este es uno de los versos más significativos que encontramos en la escritura, porque aquí también Ruth, la moabita, que está en la genealogía del Señor, porque es básicamente abuela del rey David. Y tu Dios será mi Dios. Así que, perdón, bisabuela del rey David. Tu Dios será mi Dios. Este testimonio constituye una evidencia de la conversión de Ruth del culto a Quemos a el Dios de Israel, a Jehová, a Yahvé.
Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Qué amor de nuera, ¿verdad? Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Así que Ruth y Noemí regresan. Y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Cuando entraron a la ciudad hubo una gran agitación entre la gente por causa de ella. Decían, ¿qué? ¿No es esta Noemí? Llegaron a Belén. Ese viaje de 100 a 120 kilómetros hubiera precisado al menos 7 a 10 días, como les dije anteriormente, descender 1500 metros desde Moab hasta el valle del río Jordán y luego ascender 1150 metros por los montes de Judea hasta llegar a Belén. Toda la ciudad significa que Noemí había sido una persona bien conocida anteriormente, los efrateos de Belén. La pregunta, ¿no es esta Noemí? Reflejaba probablemente la dura vida durante los últimos 10 años que estuvo Noemí en Moab y que le habían causado estos estragos en su semblante. Noemí responde con agradecimiento. Se dirige a Judá junto a Ruth, donde los familiares de Elimelech debieran velar por el bienestar de ambas, que esa es la ley. El retorno de Noemí conmovió a los habitantes de la ciudad que vieron a la mujer regresar de Moab con las manos vacías. Ella le respondió, ya no me llamen Noemí, dulzura, placentera, llámeme Mara, porque grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Mara es amarga. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero él, Dios, Jehová, me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí? Si el Señor me ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso, del Shaddai. De él vienen mis quebrantos. Noemí había experimentado tantas pérdidas que decide cambiar de nombre. Rechaza el nombre de buena, de placentera, de dulzura, pide que le llamen Mara, amargura. Fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita, y llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. La cosecha de la cebada es en la primera quincena de mayo, más o menos. Ahí se está recogiendo la cebada. Y de ahí pasamos a, ya ustedes recuerdan la historia en este capítulo 2, donde Ruth conoce a Booz. En este capítulo 2, el futuro de Noemí y su nuera tiene un giro diferente. Somos testigos del amor de Dios y su misericordia para con todos los extranjeros, sin excepción de raza. La protección y el cuidado de Dios se hace palpable en la figura de Booz o Boaz. Ruth capítulo 2. Dios cubre bajo sus alas de protección a los extranjeros que confían en él. Y también desea que su iglesia sea instrumento en sus manos para cuidar y acompañar a los inmigrantes. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Booz significa, es decir, hay fuerza en Dios. Es decir, en Dios, en él está la fuerza. Dios es mi fuerza. Además, tomó por esposa a la moabita. Ya nos dice ya del capítulo 2, ya el que guste leerlo, pues cuando va ella a la cosecha, a la recolección de las gavillas, como Dios hace que se fija en Noemí, y de ahí pasamos al último capítulo, que la toma por esposa a la moabita, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga a nombre de ¿quién?
del esposo muerto. O sea, las tierras que había en Belén, que Noemí no puede heredar, que Ruth no puede heredar, el hijo que tenga voz con Ruth hereda todas las posesiones de su padre. Esta es la ley del talión. Así que Ruth se había casado con Malón y Orfa con Kelión. Así que ese primer hijo varón hereda las posesiones de Mahlón. Así fue como Boaz tomó a Ruth por esposa, se allegó a ella y el Señor le concedió quedar embarazada, dar a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatará. Su nombre será celebrado entre todos los israelitas. Y este niño te infundirá nuevos ánimos, te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y dio a luz ese niño, es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo, se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, que fue padre de David. Yexé y Isaí es la misma persona. O sea que este es el papá de David, este es el abuelo de David, por lo tanto, Ruth es la bisabuela de el rey David. El hecho de que las mujeres vecinas dijesen: le ha nacido un hijo a Noemí, al nacer Obed, sugería la relación del hermano o primo con Elimelech y los hijos de Elimelech. Por lo tanto, todas las posesiones que tenía Elimelech y sus hijos pasaron a la posesión, ser posesión de Obed. Obed significa adorador o sirviente. Desconocemos las pérdidas que había experimentado Elimelech antes de partir a Moab, pero el texto bíblico nos dice que había problemas económicos, había hambre, no había pan en la casa del pan. La Biblia indica que en Belén había hambruna. La Biblia nos relata, aunque la Biblia no nos lo relata, podemos inferir que Elimelech sintió temor al partir en busca de bienestar para él y su familia. En Puerto Rico y muchos de los países del Caribe y Latinoamérica, uno en mayor escala que otro, han tenido problemas económicos significativos, desastres naturales, problemas de las guerras internas y huyen hacia los Estados Unidos, migran. Así que es importante para cuando uno va a este duelo migratorio, hay que conocer con claridad cuáles son las expectativas y las razones por las cuales se migra. No siempre es tan simple. Así como tampoco conocer la diversidad de emociones y sentimientos que se experimentan antes, durante y luego de emigrar. Según Valentín González, en el 2005 publica: el duelo migratorio trae consigo otros duelos. Trae el duelo por la familia y los amigos, esa separación, el duelo por la lengua. Tienes que prescindir de tu lengua materna, quizás aprender otros idiomas. El duelo por la cultura, te cambian los hábitos, los valores. El duelo por el nivel social. Los inmigrantes, por lo regular, tienen un nivel de vida social baja y tienen que ir escalando poco a poco. Y cuando esto se prolonga, esa persona tiende a desmoralizarse, desmotivarse, valorar negativamente su esfuerzo de adaptación. El duelo, por el contrario, por el contacto con el grupo étnico. Pierdo mi grupo étnico. Lo que han podido ver in the Heights, van a ver cómo ese musical muy bonito, van a encontrar cómo el grupo étnico de latinos se apoyan unos a otros. Y cuando sales de ese grupo, pues vas a padecer que te mofan, que te discriminan. Así que no es fácil ese duelo por el contacto de tu grupo.
que nos da mayor seguridad. Eso se pierde. Sin embargo, estar distante de los nuestros y las posibilidades de rechazo, aislamiento, hace más patente este duelo por la pérdida del contacto del grupo étnico y el duelo por la pérdida de este proyecto migratorio. Algunas personas tienen un plan más o menos trazado que lo pretenden hacer es conseguir, alcanzar para sus familias, no llegar a conseguir esos objetivos. Nuestros hermanos que se van para la Florida y allá pues pasan, unos logran adaptarse mejor que otros, pero otros pues encuentran que es un factor desestabilizante, estresante y que genera culpa. Si debía haberlo hecho, no debía haberlo hecho. Duelo por no poder regresar. El deseo de volver siempre está presente, pero algunos regresan, pero otros no tienen la oportunidad de regresar. Así que las personas que emigran no solo aprenden idiomas, desarrollan habilidades que las hacen más resilientes, aprenden otras maneras de vivir, pero la experiencia migratoria aumenta también el autoconocimiento, descubren recursos psicológicos que contribuirán a aumentar la autoestima y la satisfacción personal. Las pérdidas incorporan ganancias, pues la elaboración de un duelo supone un proceso de crecimiento y reestructuración. Y como cristianos, Dios nos ofrece un espacio en donde aprendemos a desarrollar una mejor y más estrecha relación con Él, reconociendo que en esa migración Él nos acompaña, Él nos dirige y nos cuida en ese proceso, como hizo con Noemí y Ruth. Como la iglesia, debemos asumir la responsabilidad como iglesia de cuidar y acompañar a los emigrantes en su proceso de adaptación, dándole albergue, dándole apoyo. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias por darnos el mejor ejemplo de amor y de bondad. Gracias porque cuando acudimos a ti, tú nos escuchas y tú nos respondes. Anhelamos tener relaciones sanas y en medio de un mundo tan violento, tan hostil, ayúdanos a contribuir al amor, a la reconciliación y a la hospitalidad cristiana. Que podamos ser luz y reflejar tu amor cada día. Lo pedimos con acción de gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Esperamos, mis queridos amigos, que puedan terminar los 4 capítulos nada más que tiene este libro, que es precioso, sobre la migración, sobre el duelo migratorio. La semana que viene, la lección 16 es el duelo perinatal, las pérdidas de los embarazos. Texto bíblico, Primera de Reyes, capítulo 3, versos 16 al 28. Y el texto de oro, Mateo 5, verso 4. Desde la primera iglesia bautista de Ponce te habló el hermano Joaquín Lavoy. Aquí te dejamos nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico y dirección de Facebook y de YouTube. Desde la primera iglesia bautista de Ponce te habla el hermano Joaquín Lavoy. Dios te bendiga, Dios los guarde.